Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por todo lo que provees. Gracias, Señor, por que tu nombre es bueno, tu nombre es santo, tu nombre es misericordioso. Gracias por tu palabra que nos da vida, nos da sabiduría. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres Señor de nosotros, Salvador y Redentor. Porque tu palabra, Señor, la has dejado para que nosotros nos deleitemos en ella. Así que te pedimos que nos enseñes a saborearnos, a gozarnos en tu palabra, a profundizar para saber, Señor Jesucristo, tus decretos y sobre todo para ponerlos en práctica. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues continuamos, queridos hermanos, con Primera de Reyes, capítulo 6. Salomón comenzó la construcción del templo del Señor en el 4º año de su reinado en Israel, en el mes de Siv, que es el segundo mes del año, cuando hacía ya 480 años que los israelitas habían salido de Egipto. El templo que el rey Salomón construyó para el Señor tenía 27 metros de largo, 9 de ancho y 13,5 de alto. El vestíbulo que había en la parte delantera del templo medía 9 metros de largo, igual que la anchura del templo, y 4,5 metros de ancho en la parte frontal del edificio. Salomón hizo al templo ventanas con rejas. También construyó un anexo junto al muro que rodeaba el edificio. Contra los muros que rodeaban el templo, tanto alrededor de la sala central como del cuarto posterior, y construyó celdas alrededor. La planta baja del anexo medía 2,25 metros de ancho. La planta intermedia 2,70 metros y la planta alta 3,15 metros, pues por fuera había reducido las medidas del templo para no empotrar las vigas en los muros del templo. En la construcción del templo se emplearon piedras totalmente labradas, así que al edificarlo no se escucharon en el templo ni martillos, ni piquetas, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta de la celda de la planta baja estaba al lado del recho del templo, y para subir a los pisos intermedios y tercero había una escalera de caracol. Cuando Salomón terminó de construir el templo, lo cubrió con vigas y artesonado de cedro. Edificó también el anexo que le rodeaba todo el templo, cuya altura era de 2,25 metros, y que sujetó al muro del templo con vigas de cedro. Entonces el Señor se dirigió a Salomón y le dijo: En cuanto al templo que estás construyendo, quiero decirte que si te conduces conforme a mis leyes y decretos y cumples todos mis mandamientos portándote conforme a ellos, yo cumpliré la promesa que hice a David tu padre respecto a ti, y viviré entre los israelitas y no abandonaré a Israel mi pueblo. Salomón terminó de construir el templo, cubrió las paredes interiores del edificio con tablas de cedro, lo recubrió de madera de arriba abajo y cubrió el piso con madera de pino. También recubrió de arriba abajo con tablas de cedro, en espacio de 9 metros en la parte posterior del templo, y lo acondicionó para que fuera el lugar santísimo. La nave del templo que estaba frente al lugar santísimo medía 18 metros de largo, y el revestimiento interior del templo era de madera de cedro con tallas de flores y frutos. Todo era de cedro. No se veía una sola piedra. Salomón preparó el lugar santísimo en el templo para colocar ahí el arca de la alianza del Señor. El interior del lugar santísimo medía 9 metros de largo, 9 de ancho y 9 de alto. Frente al lugar santísimo, Salomón hizo un altar de cedro y lo recubrió de oro. También recubrió de oro puro el interior del templo y el lugar santísimo, y delante de éste puso cadenas de oro, de modo que recubrió de oro todo el templo, lo mismo que el altar que había delante del lugar santísimo. Hizo también dos seres alados de madera de olivo en el lugar santísimo.
Cada uno de ellos medía 4,5 metros de altura, y cada una de sus alas medía 2,25 metros. Así que de una punta a otra de las alas, cada uno de ellos medía 4,5 metros. Los dos seres alados tenían las mismas medidas, es decir, los dos medían 4,5 metros y también tenían la misma forma. Su altura era también de 4,5 metros. Salomón los puso en el lugar santísimo, y aquellos seres alados tenían sus alas extendidas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la pared opuesta. Y las otras dos alas se tocaban entre sí en el centro del lugar santísimo. Luego Salomón recubrió de oro los seres alados. Y en todas las paredes interiores y exteriores del templo labró figuras de seres alados, palmeras y flores. También cubrió de oro el piso del templo y por dentro y por fuera. Para la entrada del lugar santísimo hizo puertas de madera de olivo, y el dintel y los postes formaban una figura de 5 lados. Las dos puertas eran de madera de olivo, y en ellas labró figuras de seres alados, palmeras, flores. Luego recubrió de oro todas estas figuras. Para las entradas de la sala central del templo hizo postes de madera y olivos formando un cuadro. Las dos hojas de la puerta eran de madera de pino y ambas eran giratorias. Labró en ellas seres alados, palmeras y flores, y luego recubrió estas figuras con láminas de oro. Construyó también el atrio interior de 3 hileras de piedra labradas y una hilera de vigas de cedro. En el 4.º año del reinado de Salomón, en el mes Sib, se echaron los cimientos del templo del Señor. Y en el año 11 de su reinado, en el mes de Bul, que es el 8.º del mes, se terminó no quiere. El templo en todos sus detalles, según la totalidad del proyecto, en 7 años los construyó Salomón. Primera de Reyes, capítulo 7. Salomón construyó su propio palacio y lo terminó completamente en 13 años. También edificó el palacio llamado Bosque del Líbano, el cual tenía 45 metros de largo y 22,5 de ancho y 13,5 de alto, y estaba sostenido por 4 hileras de columnas de cedro, sobre las que se descansaban vigas de cedro. Estas vigas eran 45 distribuidas en 3 series de 15 cada una, y se apoyaban sobre la columna. Sobre las vigas había un artesano de cedro. Había 3 filas de ventanas ordenadas en 3 en 3, una al frente a la otra. Todas las puertas y ventanas eran cuadradas y estaban unas frente a las otras en 3 hileras. También hizo la sala de las columnas, que tenía 22,5 metros de largo por 13,5 metros de ancho. Y frente a esta, otra sala de columnas y techo. Hizo además la sala del tribunal, o la sala de justicia, para celebrar ahí los juicios, y lo cubrió de arriba abajo con madera de cedro. El palacio donde Salomón vivía tenía un patio de la parte de atrás y una sala de igual construcción. Y el palacio que construyó para la hija del faraón que tomó por esposa tenía una sala semejante. Todas esas construcciones, desde los cimientos hasta las cornisas y desde la fachada hasta el patio, eran de piedras costosas, labradas y cortadas a la media con sierras, lo mismo por fuera que por dentro. Los cimientos eran también de piedras costosas y grandes, unas de 4,5 metros y otras de 3 metros y 70 centímetros. La parte superior era también de piedras costosas, labradas a la medida y de madera de cedro. Y alrededor del patio grande había 3 hileras de piedras y una hilera de vigas de cedro, lo mismo que en el atrio interior y en el vestíbulo del templo del Señor. El rey Salomón mandó traer de Tiro a Hiram, que era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí y de un nativo de Tiro, experto en trabajar el bronce. Hiram era muy hábil e inteligente y conocía la técnica para realizar cualquier trabajo en bronce. Así que se presentó ante el rey Salomón y realizó todos sus trabajos. Fundió 2 columnas de bronce que medían 8 metros de alto y 5,5 metros de circunferencia. Hizo también 2 capiteles de bronce para colocarlos en las paredes superior de la columna. La altura de cada capitel era de 2,25 metros.
Además hizo 2 rejillas trenzadas en forma de cadenas para los capiteles que había en la parte superior de las columnas, una rejilla para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de cada rejilla para cubrir los capiteles de las columnas. Hizo lo mismo con ambos capiteles. Los capiteles que había sobre las columnas del vestíbulo medían casi 2 metros y tenían forma de lirio alrededor y en lo alto de cada capitel. En su parte más ancha, en forma de globo, junto a la rejilla, había 200 granadas de 2 hileras. Hiram puso estas columnas en el vestíbulo del templo, y cuando las puso en su lugar, a la columna de la derecha la llamó Jaquín, y a la columna de la izquierda la llamó Boaz. La parte superior de las columnas tenía forma de lirio, así quedó terminado el trabajo de las columnas. Hiram hizo después una enorme pila de bronce que era el agua. Era redonda y medía 4 metros y medio de un bordel al otro. Su altura era de 2 metros y 25 centímetros y su circunferencia de 13 metros y medio. Por debajo del borde, alrededor de la pila, hizo 2 enredaderas con frutos, el número de 10 por cada 45 centímetros, formando una sola pieza con la pila. Esta descansaba sobre 12 toros de bronce, de los cuales 3 miraban al norte, 3 al sur, 3 al este, 3 al oeste. Sus patas traseras estaban hacia adentro, y la pila descansaba sobre ellos. Las paredes de la pila tenían 8 centímetros de grueso. Su borde imitaba el cáliz de un lirio, y cabían en ella 44.000 litros de agua. También hizo 10 bases de bronce, cada una con 1,80 centímetros de largo, otro tanto de ancho y 1,35 centímetros de alto. Las bases estaban hechas de este modo, tenían unos entrepaños sujetos por un marco, y sobre los entrepaños enmarcados había figuras de leones, de toros y de seres alados. Por encima y por debajo de los toros y de los leones había adornos guirnaldas. Cada base tenía 4 ruedas de bronce, con ejes también de bronce. En las 4 esquinas de la base, por debajo de la pila, había unas repisas de bronce que a cada lado tenían guirnaldas. La boca de la pila estaba dentro de un cerco que sobresalía hacia arriba 45 centímetros. La boca era redonda y lo que le servía de soporte tenía 68 centímetros de alto. También sobre la boca había grabados cuyos marcos no eran redondos sino cuadrados. Los 4 ruedas estaban debajo de los entrepaños y los ejes de las ruedas sujetos a la base. La altura de cada rueda era de 68 centímetros y tenía la misma forma de las ruedas de los carros. Los ejes, aros, radios y cubos de las ruedas eran todos de bronce. Las 4 repisas que había en las 4 esquinas de cada base formaban con esta una sola pieza. La parte superior terminaba en un borde circular de 22 centímetros y medio de altura y los entrepaños y molduras que había en el alto de la base formaban una sola pieza con esta. Hiram grabó seres alados, leones y palmeras y entrepaños y las molduras según lo permitía el espacio de cada uno, y guirnaldas alrededor. Así fue como hizo las 10 bases, todas fundidas iguales y con la misma forma y media. Hizo también 10 pilas de bronce, cada una medía 1,80 centímetros, con capacidad para 880 litros, y cada una fue puesta sobre unas 10 bases, 5 bases al lado derecho del templo y 5 al lado izquierdo. La pila grande fue puesta al lado derecho del edificio hacia el sudeste. Hiram hizo además ollas, palas y tazones, y así terminó todo el trabajo que hizo para Salomón en el templo del Señor, el cual consistió en las 2 columnas, los capiteles redondos que estaban en las partes superior de las mismas, las 2 rejillas para cubrir los capiteles, los 400 granados para 2 rejillas, en 2 hileras por cada una de rejillas, con que cubrían los 2 capiteles redondos que había en lo alto de las columnas, las 10 bases, las 10 pilas que iban sobre ellas, la pila grande para el agua, con las 12 toros que tenían debajo, además de las ollas, las palas y los tazones. Todos estos utensilios que Hiram le hizo al rey Salomón para el templo del Señor eran de bronce pulido. El rey los fundió en los moldes de arena, en la región del Jordán, entre Sucot y
Zaretano. Eran tantos los utensilios de bronce que Salomón no se preocupó por hacer que los pesaran. También mandó hacer Salomón todos los demás utensilios que había en el templo del Señor: el altar de oro, la mesa de oro sobre lo que ponían los panes que se consagraban al Señor, los candelabros de oro puro que había frente al lugar santísimo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda, con sus figuras de flores, lámparas, las tenazas de oro, las copas, los despabiladeras, los tazones, los cucharones y los incenciarios, que eran todos de oro puro. También eran de oro los goznes de las puertas del lugar santísimo en el interior del templo, y los de las puertas del templo mismo. Y cuando se acabaron todas las obras que el rey Salomón mandó realizar en el templo del Señor, llevó Salomón los utensilios de oro y de plata que David su padre había dedicado al Señor y los depositó en los tesoros del templo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, mis hermanos, otra vez más, conociendo las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que la Iglesia Católica está en la verdad. Yo pienso que si un protestante entrara al templo de Salomón, se rasgaban la ropa y salían corriendo de ahí. Porque el templo estaba cubierto de dos cosas que tanto nos critican los protestantes. La primera es las imágenes. Había seres alados por todos lados, incluyendo el lugar santísimo. En las puertas, en las paredes, en los marcos, en todos lados había figuras, había imágenes de seres alados y de otros tipos de cosas. Y segunda, estaba tapizado de oro por todos lados. ¿Alguna vez han escuchado a los protestantes decir: ¿por qué en vez de vender todas las riquezas del Vaticano, mejor véndala y denle a los pobres? En vez de tener todos esos templos llenos de oro. Mis hermanos, para el Señor es lo mejor, pero como no hay mucho amor, entonces no quieren darle lo mejor al Señor. O como nomás quieren tirarle a la Iglesia Católica, entonces buscan cualquier pretexto para tirarle a la Iglesia. Pero podemos ver que las imágenes no son prohibidas en el Antiguo Testamento. Si fueran prohibidas, ¿ustedes creen que hubiera imágenes en el Arca de la Alianza y que hubiera imágenes literalmente cubriendo el templo entero? ¿Ustedes creen de verdad, por lógica, que si esto fuera prohibido, entonces hubiera todo tipo de imágenes dentro del templo, incluyendo el lugar santísimo y el Arca de la Alianza? Que engañen a los tontos con eso, pero nosotros los católicos no nos engañen, no se dejen engañar. Y segundo, si de verdad es válido ese punto que muchos dicen que mejor el Vaticano venda todas sus riquezas para dársela a los pobres, ¿por qué el templo estaba cubierto de oro por todos lados? ¿Por qué mejor no Salomón se lo dio a los pobres? Entonces usemos un poquito la razón. No se dejen engañar por esas tonterías que sacan los protestantes. Las imágenes son bíblicas y aprobadas, y lo mejor para el Señor en sus templos. Y la otra parte que me gusta es que todas las piedras ya eran labradas antes de ponerlas al templo, para que no se oyera un solo barro, un solo fierro, un solo martillazo dentro del templo. El respeto que se le daba al templo. Todavía no lo formaban y ya estaban respetando el templo. En cambio vemos al católico de hoy una falta de respeto a los templos que da vergüenza. Gente con chicles, con comida, con los niños con juguetes, contestando el teléfono, viendo el Facebook, mandando mensajes, distraídos, vestidas mujeres como prostitutas, hombres como si fueran a la playa. Mis hermanos, el templo se debe respetar porque es la casa de Dios. De verdad, respetemos lo mejor que podamos. Dios me los bendiga, un fuerte abrazo y tengan un bendecido día.